Somos la vid, la iglesia que Dios desea. Una iglesia centrada en la autoridad de las Escrituras, el desarrollo de buenas y sanas relaciones y cuidado pastoral. Queremos que los cristianos piensen bíblicamente y que aborden los desafíos de la vida bajo el poder del Espíritu Santo. Bienvenidos. Ya he tenido la oportunidad de contarles a ustedes cómo como familia vivimos la noticia del cáncer, cuando después de diferentes exámenes especializados, los oncólogos nos advierten de un tratamiento que debíamos iniciar. Y si alguno no ha escuchado mucho esta historia, puede ir a nuestro canal y puede escuchar en el podcast de la familia cómo afrontamos el asunto, pero fue un momento muy duro para nosotros como familia y para mí. Me identifico mucho con la conducta, con la reacción de una mujer de la cual vamos a analizar un poquito esta mañana, porque se encuentra en una situación terrible. Bueno, yo no me encontraba en una situación como ella, pero sí muy potente, pero me identifico en la actitud que tiene esta mujer. Evangelio de Marcos. Vaya usted al Evangelio de Marcos. Evangelio de Marcos, todavía en el capítulo 7, y en mi Biblia, en mi versión, tiene como título La fe de la mujer sirofenicia. La fe de la mujer sirofenicia, podríamos decir la fe de una mujer gentil. También podríamos decir la fe de una mujer pagana. La fe de una mujer sin conocimiento de la doctrina en general, del evangelio, del cristianismo. La fe de la mujer sirofenicia. Bueno, quiero recordarles que algunos teólogos han señalado el Evangelio de Marcos como si fuese el registro del periódico, el registro de noticias, como si él estuviese tomando apuntes y entregando, digamos que un informativo de noticias. Por eso es que el Evangelio de Marcos siempre es tan condenso, tan cerrado, no tiene tantos detalles. Y cada una de las exposiciones, pues es como una noticia del día. Sin embargo, en el caso del Evangelio de Marcos hoy, con la historia de la mujer sirofenicia, tal vez si esto fuese un periódico contrario al evangelio secular, podría decir no la fe de la mujer sirofenicia, podría decir alerta, oído, atención, Jesús se sale de la ropa, o Jesús vulnera a una pobre mujer, Jesús maltrata a una mujer desprotegida, y podría hacer uso de este relato para hablar o señalar despectivamente a Jesús. Y tiene que ver con la forma como Jesús entra en un diálogo con esta mujer. Pero quiero que hagamos este ejercicio, hermanos. Vamos a hacer esta reflexión bíblica asumiéndonos como dentro de esta historia. Así que ore conmigo. Padre, gracias por permitirme sobrepasar la barrera de la mañana del domingo, de la pereza, del sueño y de la lluvia intensa. Poder estar en este lugar, Señor, es la oportunidad para que mi corazón sea restaurado, mi alma sea vivificada, pueda ser más como Cristo, santificado. Hoy te doy gracias por el Evangelio de Marcos y pido, Señor, que me hables y que tu palabra edifique profundamente mi ser. Te lo ruego, Señor, en Cristo Jesús. Amén.
Voy a leerlo, tome su Biblia, Evangelio de Marcos, capítulo 7, a partir del versículo 24, pero también lo vamos a leer en el Evangelio de Mateo, porque juntos nos va a dar suficientes datos. Recuerde que la semana pasada escuchamos a Jesús confrontando una realidad. ¿Cuál? El tema de la cultura. Que para los judíos había una tradición dentro de su cultura, y era el lavarse mucho las manos. Ellos entendían que lavarse mucho las manos y en general el cuerpo era una forma de protección y de manifestar una conducta piadosa. Esto era casi una ley. No era simplemente una manera apropiada de relacionarse con el otro para no incomodarle, no oliendo tan bien, sino que ellos le habían dado un carácter de piedad. Y como tal es profano, porque desde ahí inician una cantidad de conductas, artificios culturales que son tradiciones y que luego se convierten en dogmas de fe. Sabemos que hemos sido movidos en Cristo al Padre por la gracia. Gracia, un favor de Dios. Que Dios nos ha amado, nos ha escogido y nos ha unido con Cristo. Y esto es por gracia, porque no hay ninguna condición en nosotros, ningún mérito que podría acercarnos, mucho menos lavarnos las manos. Termina Jesús esta conversación de mucha tensión y dice así Marcos: levantándose de allí se fue a la región de Tiro y de Sidón, una región de gentiles, no de judíos. Entró en una casa y no quería que nadie lo supiera, como escondiéndose, apartándose de la gente. Pero no pudo esconderse. Una mujer cuya hija tenía un espíritu impuro, luego que oyó de él, de Jesús, vino y se postró a sus pies. La mujer era griega, no era judía, sirofenicia de origen, y le rogaba que echara fuera de su hija al demonio. Pero Jesús le dijo: deja primero que se sacien los hijos, porque no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perros. Respondiendo ella le dijo: sí, Señor, pero aún los perros debajo de la mesa comen de las migajas de los hijos. Entonces le dijo Jesús: por causa de esta palabra vete, el demonio ha salido de tu hija. Cuando la mujer llegó a su casa, halló a la hija acostada en la cama y que el demonio había salido de ella. Tremendo, ¿cierto? Ahora vamos a Mateo. Evangelio de Mateo. Capítulo 15, a partir del versículo 21. Es el mismo relato, pero aquí nos da otros detalles. Saliendo Jesús de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón. Entonces, una mujer cananea que había salido de aquella región comenzó a gritar y a decirle a Jesús: Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija está gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no le respondió nada, no le respondió palabra. Entonces, acercándose sus discípulos, le rogaron diciendo: despídela, pues viene gritando detrás de nosotros, incomodándonos. Él, Jesús, respondiendo, dijo: no soy enviado a las ovejas perdidas, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella, esta mujer, vino y se postró ante él diciendo: Señor, socórreme. Respondiendo él dijo: no está bien tomar el pan de los hijos y echarlos a los perros. Ella dijo: sí, Señor, pero aún los perros comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces respondiendo Jesús dijo: mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Es un relato dramático
es un dato doloroso saber la vida de esta mujer y de su hija. Lo que primero nos dice Marcos es que Jesús quiso apartarse, y quiso apartarse muy probablemente para descansar. Cuando Jesús se apartaba para orar, los evangelios nos dice eso. Y se apartó Jesús al desierto, una zona solitaria, a orar. Pero parece que en este caso Jesús se aparta para descansar. Si recordamos anteriormente, inicia con Jesús envía a sus discípulos a una labor misionera. Ellos regresan y les van contando, pero están cansados, están agotados. Así que Jesús les propone ir a un hotel a descansar. Un hotel, un desierto, un lugar solitario. Cuando ellos llegan para descansar, la multitud se les ha adelantado, así que ellos no tienen tiempo para descansar, y nos da este dato. No tenían tiempo a veces ni de comer por causa de las multitudes que los seguían. Así que Jesús tiene compasión, observa las multitudes y los ve como ovejas que no tienen pastor, y los atiende, los auxilia. Luego multiplica para ellos comida. Son impactados los discípulos, pero siguen cansados. Y él también, en su humanidad. Luego Jesús camina en la noche, en medio de la tormenta, los protege a ellos y continúa la actividad ministerial, y así sigue, y es el ritmo pesado de la vida ministerial de Jesús y sus discípulos. Así que ellos viven siempre un trabajo constante y pesado. Aunque quiero decir que lo más pesado del ministerio no es el trabajo físico. De hecho, no hacemos tanto trabajo físico, rara vez. Es un agotamiento adentro, porque por lo general la pastoral está asociada siempre en comprender y atender graves o dolorosas situaciones de la vida de otros, y datos y situaciones que son privadas, y cargar con secretos y acompañar a personas con situaciones muy difíciles pesa, duele, agota. El solo ejercicio de la predicación, ¿sabe usted que toma horas y días? Bien lo ha dicho Sugel Michelén. Termina el predicador el domingo y el lunes está en ceros. Está en ceros, debe otra vez iniciar. Todo el ejercicio ministerial es muy pesado. Conozco algunos amigos pastores ya muy ancianos, y en la mayoría de ellos uno nota esto. Están cansados físicamente, pero también emocionalmente. Ya no hacen tanta pastoral, ya no están tanto con las personas, están agotados. Incluso hay muchos pastores que luego tienen depresión, agotamiento crónico por el ejercicio ministerial. Esto les cuento porque nos dice Juan Marcos: levantándose de allí se fue a la región de Tiro y de Sidón, apartado de la región judía. Entró en una casa y no quería que nadie lo supiera. Se aisló Jesús. Esto es bueno, y podremos nosotros pensar en esta mañana que a veces es necesario tener tiempos para apartarnos y para descansar. Alguien diría apartarnos para ayunar. Está bien, pero no solo ayunar. Alguien diría para apartarnos para orar. Es correcto. Pero a veces puede ser solamente para descansar, para reposar un poco. Jesús es verdaderamente Dios, verdaderamente hombre. Y como hombre se cansó, se agotó. Lo que nos dice Marcos, y es importante esta palabra, es que dice que no quería que algunos lo supieran, no,
que nadie supiera dónde estaba él. ¿Por qué razón? El mismo dato, el texto nos lo da, porque si alguien sabe, iría a él. Pero pudo hacerlo, pudo esconderse. Como no se puede esconder la luz, entre las tinieblas Jesús no pudo esconderse. No pudo esconderse. ¿Lo dice así el texto? Así lo dice. No pudo esconderse. Esto es lo que estaba haciendo Jesús, huyendo por un momento de la gente. Y no pudo esconderse. Marcos nos dice, una mujer cuya hija tenía un espíritu impuro, luego que oyó de él, vino y se postró a sus pies. Así corto lo dice Marcos. Jesús no puede esconderse y son grandes los problemas que hay en el mundo. Hermanos, todos los días hay noticias desgarradoras. Todos los días suceden cosas terribles en este mundo. Lo que pasa es que los cristianos experimentamos como una paz del Señor que nos permite sobrellevar los asuntos, pero todos los días suceden cosas terribles. Pero yo pienso que de las cosas más difíciles, hermanos, que hay es ser padre, madre de familia y tener un hijo o una hija en una condición de esclavitud tan grave, de la cual no puede salir. En este caso, esta mujer tiene una hija. Esta hija es atormentada, es poseída por un demonio. Y dígame usted, ¿qué no hará un demonio cuando posee una persona? ¿Qué no hará? Hace como 6, 7 años, creo, un poquito más, que desmantelaron la administración de Bogotá, el Cartucho. ¿Recuerdan ustedes una zona donde estaban confinados o se reunían los consumidores y los habitantes de calle para consumir drogas? Pues uno de los periodistas de nuestro país muy conocido entrevistó a algunas personas, habitantes de la calle, consumidores, y encontró que una buena parte de estas personas afligidas, oprimidas, esclavizadas por las drogas, habían sido médicos, científicos, profesionales, extranjeros, que consumieron, se quedaron ahí y luego no pudieron salir. Y yo me pregunto si las mamás o los papás de estas personas habitantes de la calle podrían dormir tranquilamente. Y sabemos que no. Si hay afecto natural, duele, hermanos. ¿Cómo nos duele los hijos? ¿Cómo nos puede doler los hijos si están atrapados por el reino de las tinieblas? Sin embargo, la canallada es que los padres de familia no están acercando a sus hijos a Cristo. No me refiero tanto a ustedes, padres cristianos. En el mundo secular, muchos padres de familia aborrecen a sus hijos cuando se convierten al Evangelio. Si saben que sus hijos se están congregando en una iglesia, si saben que están leyendo la Biblia, se sienten mal. Un amigo pastor fue desheredado por su papá cuando se convirtió al Evangelio. Y su padre le dijo: no tienes de mí nada. ¿Cómo un padre de familia puede despreciar a su hijo, a su hija, porque se acerca al Evangelio? Y hay padres de familia que se sienten muy bien y dicen: mis hijos tienen una vida normal, es que tener amistades, salir, divertirse, eso es lo normal. Y ven el cristianismo como anormal. Esto es lo que pasa. Vivimos en un mundo sin afecto natural. Así Jesús aclaró que sería la realidad del tiempo. El caso es que esta mujer no es judía. Esta mujer no fue formada en la casa de un padre judío donde les enseñarían la Torá, el temor a Dios, la honra, el respeto. Y aquí nos encontramos con un claro contraste. Resulta que la disertación de la semana pasada está ligada con la de hoy. ¿Por qué?
Los judíos aparentemente piadosos exigen a la gente pulcritud y tradiciones que se vistan de rectitud. Así lo hacen. Y Jesús desmantela una hipocresía. Él dice, ustedes presentan una actitud externa para ser vistos y que se les califique como piadosos. Pero su corazón es un caldo de cultivo de todo tipo de pecados. Y da hasta pena leer lo que Jesús describe. Dice, porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lujuria, la envidia, la calumnia, el orgullo y la insensatez. Todas estas maldades salen de dentro y contaminan al hombre. Y Jesús está hablando de estos judíos con apariencia de piedad y dice Jesús que ellos provocaban todo este tipo de maldad de adentro de su corazón. Ahora, esta mujer no es judía. Esta mujer es griega. Y de un sector, de un lugar de los gentiles muy pagano, muy secular. Cuando usted está en un entorno muy secular, el pecado no es una vergüenza. Por ejemplo, nuestro estado en las legislaciones es secular, ¿o no? Así que un hombre puede meterse en la vida de un matrimonio y lo destruye, y destruyó un hogar, a pesar de que ese hogar tiene un registro civil ante el Estado de un contrato matrimonial, pero no es delito. Una persona puede afectar moralmente la vida de otro, y no pasa nada, porque en un contexto secular no se tiene en cuenta lo que es moral con respecto al corazón. Fíjese que en Colombia el hurto es un delito, pero no tiene una mayor sanción. En nuestro país, los malos pensamientos, ¿acaso son un delito? No. Se ha levantado mucha protesta. ¿Cómo es que nuestros gobernantes, los que nos legislan, los que nos gobiernan, los que nos dirigen estatalmente, son gente con delitos comprobados y continúan ahí y les dan cargos de mayor autoridad? Esto solo describe que nuestro país ha caído bajo el juicio de Dios, como cayó en el juicio de Dios los judíos de aquella época. Jesús revela la hipocresía de ellos, diciendo que ellos por fuera eran como sepulcros bonitos, blanqueados, pero su corazón era putrefacto. Ahora, seguidamente, Marcos nos vincula con el relato de una mujer que no es judía. Ella no es judía. Y ella tiene un corazón como cualquier ser humano, pero la conducta de esta mujer es distinta. Esta mujer tiene un gravísimo dolor. El dolor es por causa de su hija. Una mujer cuya hija tenía un espíritu impuro. Luego que oyó ¿de quién? De Jesús. Escuchó de Jesús y tuvo que escuchar la fama de Jesús, que no solo podía liberar a su hija, sino que Él era misericordioso, que era compasivo. Y con esos datos ella sabe que si Él es misericordioso, compasivo, que si Él es buena gente, Él le puede ayudar a ella y por lo tanto a su hija. Esta mujer escucha de Jesús y cree que Él puede ayudarlo. ¿Recuerdan de aquella mujer que duró 12 años con un problema grave, flujo de sangre, pálida, anémica, enferma y quebrada económicamente? Piensa que si quizás toca el borde del manto de Jesús, puede ser sanada.
Esto es una fe auténtica. Vamos a ver de qué se trata esto. Pero primero quiero recordarles que gracias a Dios por los momentos duros que nos da en la vida. Gracias porque Él permite que haya un momento en nuestra vida donde nosotros somos quebrados. Somos tan destruidos que no nos queda nada más que ir al Señor. Siempre debemos dar gracias a Dios por las situaciones adversas, porque son usadas por Dios. No siempre el bienestar nos bendice, pero si somos sabios, todas las adversidades, las dolencias, las pérdidas, todo eso nos puede edificar. Y este es el caso de esta mujer. Este es el caso de esta mujer que no es judía, que no tiene apariencia de piedad, que seguramente su atavío es como de una mujer inmoral, porque así vivían y vestían la gente de Tiro y de Sidón. Una mujer no tan pulcra ni tan ataviada. Esta mujer va a Jesús muy amargada de corazón, con mucho dolor. El dolor no lo deja ver en Mateo, cuando dice que ella empezó a seguir a Jesús y empezó a incomodar a Jesús. Pero ¿cómo? Esta mujer va detrás de Jesús como una persona totalmente destruida, llorando, amargada, llorando y gritando a Jesús. Así lo relata Mateo. Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Cuando nuestros hijos nos piden algo, ellos no nos dicen ten misericordia, porque no se entiende que les vamos a hacer misericordia. Cuando un amigo nos pide un favor, no nos pide, hola, tenga misericordia de mí y hágame este favor. No, cuando se usa la expresión misericordia, se entiende que la persona que hace esa petición comprende que no es merecedor, que no es digno de ese favor. Señor, Hijo de David, fíjese en esto, que esta mujer que no era judía tenía una comprensión histórica de la promesa mesiánica, porque ella lo relaciona así. Señor, Kyrios, tú eres el dueño, tú eres el poseedor, tú eres el determinador. Esto es Señor. Y luego, Hijo de David. Todos los judíos de aquella época sabían que la expresión Hijo de David era la promesa mesiánica del Salvador. Y esto es lo que está sucediendo con esta mujer. Nota usted que los judíos del día pasado reclaman a Jesús: ¿por qué tus discípulos no se lavan las manos? ¿Se encargan de discutir con Jesús sobre esas cosas? Estos líderes fariseos, religiosos y escribas están tratando de proteger la tradición, pero esta mujer que no es judía eleva la condición de Jesús al hacer un testimonio público. Ella, sin ser judía, hace una declaración verdadera, gloriosa. Esta es: Señor, Hijo de David. Lo que estás diciendo es: tú eres dueño de mi vida y de todo lo que nos rodea. Y luego le dice: y tú eres la esperanza y la salvación para los judíos. Ella no era judía, pero ella puede hacer esta afirmación. Y luego seguido le dice: ten misericordia de mí. ¿Por qué? Pues porque ella no era judía. Jesús era el Señor y el Salvador de los judíos. Él no es el Señor y Salvador de los gentiles hasta ese momento en la comprensión. Por eso ella dice: ten misericordia de mí. ¿Nota usted que no es un alegato tonto? Esta mujer sabe lo que está diciendo. Es consciente de su estado espiritual, cultural. Ella sabe que hasta ahí la comprensión es que la bendición de Jehová es para los judíos, no para los gentiles. Y ella le dice: Señor, aunque tú no eres la promesa para mí, ni para mi pueblo, ni para mi hija, te ruego que tengas de mí misericordia. Esta mujer sabe lo que está
viviendo y lo que está haciendo y con quién está hablando. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Hasta ahí nosotros notamos que esta mujer le ha aclarado a Jesús que ella es consciente de que no está en condición formal de recibir el favor de Dios, pero luego le cuenta su desgracia. Mi hija es como gravemente atormentada por un demonio. Tenemos un dato del endemoniado de Gadara, ¿recuerda? Dice que los demonios lo tenían desnudo andando por la calle, cogía piedras y con piedras se golpeaba. Un día vi eso en Pereira. Iba caminando yo por la autopista y vi a un habitante de calle golpeándose con piedras en el cráneo y lo cogieron, pero ya se había desangrado rápidamente. Y son cosas terribles, impactan. Esta mujer no miente y ella dice que su hija, y me duele porque yo digo, bueno, el endemoniado de Gadara era un hombre, pues, pero como que nos duele más que una muchacha esté por ahí. Aquí en Neiva hay una habitante de calle que a menudo está desnuda deambulando. Y algunos groseros, vulgares, se ríen, la miran, mientras otros tratan de vestirla. No sé cómo fue el caso de esta niña, pero el testimonio de esta gentil es que su hija está gravemente atormentada, es aflicción, es tortura, es degradación permanente por causa de un demonio. Hermanos, ni Satanás, ni los demonios, ni este mundo tienen algo bueno para nosotros, ni mucho menos para nuestros hijos. Jamás. Esta mujer está llorando, su cardio se está moviendo rápidamente, solo sabe que tiene una oportunidad y que es Jesús quien puede salvar a su hija. Y aquí nos encontramos entonces con la manera como Jesús entonces le responde. Lo que nosotros siempre esperamos es que Jesús la vea con misericordia y que diga, mujer, tranquila, me duele lo que le está pasando, sé lo que vive su hija, comprendo, tráigala o venga voy o es sana. Pero este es un relato que se ve, se siente o se percibe como inconsistente a la conducta de Jesús, porque es una mujer vulnerable, muy sufrida, desesperada. Y Jesús nunca tiene afán. Y no solo no tiene afán, sino que le dice, discúlpeme mujer, comprendo su dolor, pero no hay nada que pueda hacer. No tengo el favor, la misericordia para usted. Deja primero que se sacien los hijos, porque no es correcto, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perros. Y como solían hablar los judíos de la época, siempre hablando de manera muy poética, de manera muy figurada, Jesús le habla de esa manera a esta mujer. Primero son los hijos. Jesús le dice esto y ella lo comprende perfectamente. Como vimos en el Evangelio de Mateo, es ella la que pone en contexto la situación. Le dice, tú eres el Señor y tú eres el Salvador de los judíos. Yo no soy judía, para mí no es la promesa de tu bendición, pero ten misericordia de mí. Ahora Jesús le dice, sabes muy bien cómo es, mujer. Sabes que no eres judía, sabes que la promesa es para la nación hebrea, así que mi bendición es para ellos. Es la manera como se está discutiendo y créanme, hermanos, que esta es una conversación muy teológica. Parece que esta mujer tuviese mucha comprensión de la fe, más que estos torpes escribas y fariseos que estaban discutiendo por lavarse en las manos.
Esta mujer hace declaraciones reales que la teología sistemática hoy explica, o ella lo hace allá con Jesús. Jesús usa las mismas afirmaciones verdaderas de ella para continuar en esa línea de pensamiento. Jesús es el Señor de los cielos, de la tierra, y Él es el Salvador de la nación hebrea. Tú no eres judía. Tú no eres pueblo de Dios. ¿La bendición es para quién? ¿Eso es verdad o no? Claro que sí, hermanos. A día de hoy, ninguna persona, nadie que no sea de Cristo es merecedor de la bendición de Cristo. Esto lo dice el apóstol Pablo. En Efesios capítulo 2, finalizando, él dice que fuimos creados en Cristo para buenas obras, las cuales, esas buenas obras, Dios preparó de antemano para que vivamos en ellas, hermanos. Esta conversación con esta mujer es evangelística también. Ella reconoce que está fuera de la promesa, que está fuera del pueblo de Dios. Y Jesús le está diciendo, es verdad, mujer, y para que yo te bendiga y para que seas parte de la bendición de la promesa mesiánica, tienes que ser parte del pueblo. Tienes que ser, y esta afirmación sigue vigente hoy. Las personas quieren el favor de Dios, quieren la misericordia de Dios, quieren el milagro de Dios, pero lo que Dios quiere es salvarlos, unirlos. Nosotros no somos parte del pueblo étnico de Israel. Nosotros somos el Israel espiritual. Más adelante Pablo explica eso. Ahora Jesús lo está conversando con ella. Ahora ustedes y yo y ella estamos en la misma condición. Ella no era judía, étnicamente nosotros tampoco, pero tanto ella como ustedes y yo podemos gozar de la misericordia de Dios y fíjese, ser ahora merecedores y partícipes de la bendición de las promesas mesiánicas de Cristo. Deja primero que se sacien los hijos, porque no está bien tomar el pan de los hijos y echarlos a los perros. En algunas versiones dice perrillos tratando de alivianarlas, pero no, perros. Puede sonar despectivo, puede sonar mal, pero era una manera de aquella época de distinguir los hebreos de los gentiles. Perros como animales agresivos, indomables, del monte, sin Dios, sin ley, sin amos, porque tampoco la mayoría no serían mascotas, sino que vivirían ahí de una lucha continua, de una sobrevivencia. Es verdad lo que Jesús dice, es claro y es vigente. Las bendiciones del reino de los cielos son para los hijos de Dios. Para los que no son hijos de Dios, son el juicio de Dios. Ahora Dios está llamando a todo hombre que se arrepiente, que vaya a Él, para que sea unido con Cristo y sea parte del Israel espiritual. Si alguien no lo es, no es porque Dios le ha desestimado, porque la gracia está ahí en la manifestación del Evangelio. Cuando la palabra de Dios es predicada, retumba detrás de eso la voz de Dios que clama a todo hombre, toda mujer que se arrepienta y vuelva a Él. Es un deber de todo ser humano ir a Cristo. Y el que vaya a Cristo, pues Él no le echa fuera. Es una responsabilidad de todos. Y por eso Dios ha tenido que obrar soberanamente, regenerando al hombre, porque resulta ser que si el Espíritu Santo no conmueve, no despierta y no regenera, nadie iría a Él. Nadie. Así que Jesús está teniendo una conversación teológica como un maestro y una discípula y un aprendiz. Como, ¿qué sabes? ¿Qué comprendes de mí? ¿Qué comprendes del Evangelio?
Déjame decirte que primero se deben saciar los hijos. Tú estás pidiendo misericordia, pero lo que necesitas, mujer, es ser hija. Es una mujer desprovista por el mundo, por su nacimiento pecaminoso, por el entorno en el que creció. Y es tal la condición de tinieblas de la mamá, que es tal las tinieblas de la hija. Sin embargo, lo que vemos es el poder de Dios, el poder de la luz de Dios, cuando la luz irradia sobre las tinieblas. Podemos entender que tanto esta mujer como su hija vivían en tinieblas, pero la luz iluminó a esta mujer. ¿Cuándo? Nos lo dice el Evangelio de Mateo. Cuando ella escuchó, cuando ella le hablaron de Jesús, ella escuchó de Él. Y aquí hay algo muy importante, hermanos. Ningún esfuerzo que hagamos para producir fe en las personas tendrá fruto, a no ser que prediquemos el Evangelio y que prediquemos a Cristo. Es el Evangelio, hermanos. ¿Cómo es que se produce la fe en el corazón del hombre? Nos lo dice Pablo en Romanos capítulo 10, versículo 17. Así que la fe que tuvo esta mujer, esa fe es por el oír. Por el oír. Y el oír por la palabra de Dios. Y Cristo es la palabra de Dios. Cristo es. Hermanos, queremos que las personas sean movidos en gracia, prediquémosle el Evangelio. Prediquémosle el Evangelio. Esta mujer escuchó hablar de Jesús, una mujer cuya hija tenía un espíritu impuro, luego que oyó de él, de Jesús, oyó de él. El texto lo deja así sencillito, oyó de él. Pero no es solo que le dijeron, vea, por allá hay un hombre que le puede ayudar. No, Jesús se había vuelto muy conocido, se había extendido su fama. ¿Y fama de qué? Misericordioso, amoroso, compasivo, salvador, sanador, restaurador. Esta mujer llorando continúa en este diálogo con Jesús. No es un diálogo airado, es el diálogo de un Dios hombre que indaga en el corazón de esta mujer. Él indaga en su corazón y ella responde, sí, Señor, sí, Dios. Pero aún los perros, los gentiles, los que no son judíos, Señor, aún yo. Y comparando con el perro, dice ella, debajo de la mesa comen las migajas de los hijos. Si las bendiciones son para tus hijos, estoy en tal desgracia y en tal aflicción que por lo menos las migajas, Señor, porque tus migajas pueden liberar a mi hija. ¿Nota usted que es la misma conducta, la misma comprensión y la misma fe de esta mujer que tenía flujo de sangre? Si tan solo toco el borde de su manto, no necesita él tocarme, no necesita abrazarme, no necesita él perdonarme, no necesita él. Si tan solo, Señor, me das las migajas de tus hijos. Esa es la actitud de esta mujer. Por eso es que es penoso la forma de evangelio que predican hoy, de abundancias, de vidas estrafalarias, de vidas como tan vanidosas, donde se predican cantidades de dinero, cantidades de promesas, de bendiciones y cosas, y llega al punto la gente de creer que Dios está obligado y lo regañan y hacen declaraciones donde obligan a Dios, que Dios tiene que hacer lo que piden. Y es tan diferente el espíritu de estas personas que se parece más al espíritu de los fariseos y los escribas que de estas personas en grave situación.
Y es por eso que Jesús en el Sermón de la Montaña aclara que solo los de limpio corazón verán a Dios. Pero Él va a explicar qué es un limpio corazón. Dice aquellos sufridos, aquellos miserables, aquellos pobres de espíritu, aquellos que lloran, aquellos que son perseguidos, aquellos que muchas veces son derrotados por tanta precariedad. Esta es la actitud de esta mujer. Sí, Señor, sí, Dios. Entiendo que hay una promesa salvadora para tu pueblo, Señor. Pero aún lo más insignificante de las bendiciones para tu pueblo es suficiente para cambiar la realidad de mi hija. Entonces Jesús la mira, seguramente se detiene un poco más, tal vez quebrantado de gozo, porque lo que él ve en esta mujer no lo vio en los líderes religiosos. La mira con tanta compasión y nota Jesús que el Espíritu Santo ha regenerado a esta mujer, porque no es posible que una persona sea sensible al reino de los cielos y al Rey glorioso, al Señor, si no ha sido primeramente regenerada. Tiene que una persona ser liberada. La semana pasada recordamos que Dios a través de Ezequiel nos dice que el hombre sin Dios es un corazón duro, y tiene grabado en él la maldad. Esta mujer es sensible y yo creo, hermanos, que este título que tiene aquí no debería ser la fe de la mujer sirofenicia, sino la salvación, la misericordia, la regeneración del Espíritu Santo en los gentiles. Una persona que no tiene a Dios no va a apreciar al Señor, no va a poner su fe en el Señor, no lo va a hacer, hermanos. Algunos predicadores enfocan esto para decir que una persona debe ser constante, que así como esta mujer fue tan constante y como esta mujer no se detuvo frente a los obstáculos que colocaron sus discípulos y al mismo Jesús que le dijo que no, pero esta mujer fue constante y por eso usted tiene que ser constante. Y yo digo que está bien, claro que sí, hay que ser constantes, porque Santiago, guiado por el Espíritu Santo, dice: si alguien es falto de sabiduría, no se preocupe, pídala a Dios, porque a Dios le place darla. ¿Y cómo la da? Y sin reprochar. Y luego dice, pero ojo, tiene que pedirla ¿cómo? Con la actitud que tenía esta mujer, la sirofenicia. Porque dice que el hombre que es inconstante es como las ondas del mar llevadas de aquí para allá. Y luego dice, no crea que el tal recibirá lo que pide. Es cierto, hermanos, que debemos ser constantes en un mundo y en un tiempo donde todo lo queremos ya. Y una persona dice, voy a ir a esa iglesia. Y si Dios me habla en la predicación, y si Dios obra a mi favor, me quedo. Otras personas dicen, voy a hacer una temporada de oración y de ayuno, y si Dios me responde, sigo, o si no, no. Y surge luego esa persona, o termina como aquella mujer que les conté, que me dice, a mí no me importa si es Dios o Satanás, la pitonisa, pero lo que sé es que mi hija está andando. Es decir, que la gente no es constante, porque no tiene sus ojos puestos en Jesús, porque no cree en Jesús. La gente está buscando un mejor postor, una solución, y una solución rápida. Se incrementa la venta de ilícitos, de tráfico, de sobornos, de prostitución. ¿Por qué? Porque la gente quiere todo rápido. Y la predicación que no demore más de 20 minutos. Y así. Es cierto que vemos en esta mujer es constancia en esa conversación con Jesús, pero no creo que ese es el énfasis aquí.
Lo que vemos aquí es un diálogo de una mujer que no era judía, pero que tenía una comprensión más clara del Evangelio que los mismos fariseos de los que estudiamos la semana pasada. Y aquí está nuestro punto de reflexión para esta semana, hermanos. Fíjese que es muy importante cultivar un pensamiento, un razonamiento bíblico. La vid, la iglesia que Dios desea, tiene como misión esto, que los cristianos piensen bíblicamente, que pensemos, que razonemos bíblicamente. ¿En qué? En todo, hermanos, en todo. Nuestras decisiones, nuestras acciones, lo que vamos a hacer, pensemos bíblicamente para que podamos abordar los desafíos de la vida bajo el poder del Espíritu Santo. No nos vengan con cuentos, que el Espíritu Santo obra sin la palabra. No es así. El Espíritu Santo se sirve del consejo bíblico, de la palabra de Dios, para colocar certeza en esta mujer y decirle al Espíritu Santo: Él es el Señor. Él es la promesa que los profetas de esa nación anunciaron desde tiempos antiguos. Él es el Mesías, el esperado. Él es el Hijo de David. ¿Eso de dónde lo sabe ella? Pues eso estaba escrito en los rollos, en el Antiguo Testamento, en la Biblia que ellos tenían hasta el momento. El Espíritu Santo, quien despertó a esta mujer, afirmó su confianza en el Señor. Hermanos, no hay manera de crecer en la fe si no es desde el poder de la palabra de Dios. ¿Esto qué implica? Que debemos procurar con diligencia pensar en la palabra de Dios. ¿Cómo lo hago yo? Voy a decir cómo lo hago. Estoy en mis actividades cotidianas, a veces son cosas que nada tienen que ver con el ministerio, y pienso en algo, veo algo y recuerdo más o menos algo que la palabra de Dios dice. Cojo el teléfono y voy y escribo el dato bíblico, el versículo, lo parafraseo y me envía al texto bíblico y luego lo recuerdo. Y miro y me recreo en la palabra de Dios y me afirmo ahí. Entonces, esa situación cotidiana se relacionó o la relacioné directamente con el consejo bíblico y me ayuda a estar más atento y estar tabulando, sopesando una situación a la luz de la palabra de Dios. ¿Qué dice Hebreos? Terminamos aquí en el capítulo 11. Que la fe es la certeza de lo que se espera. La fe es la certeza. La fe es la certeza. Parafraseándolo, la fe es estar convencido, no dudando, como que creo en Jesús como una opción, no. La fe es estar convencido de lo que se espera. Aquí dice convicción, o sea, convencido. Yo diría estar seguro, claro, firme de lo que no se ve. El caso del testimonio de esta mujer, sin duda alguna, es fe, porque así termina. Jesús le dice a esta mujer: mujer, estoy muy contento, satisfecho con tu declaración. Grande es tu fe. Y en Marcos dice: por lo que has dicho, por lo que has afirmado, se haga contigo como quieres. Creo que nos hemos perdido en la vida de muchos momentos gloriosos por nuestra falta de fe. ¿Sí o no? Piense usted esto, que seguramente nos hemos perdido de muchos momentos bonitos, de respuestas afirmativas de Dios a lo que hemos querido, porque no hemos tenido una fe clara. Y una fe clara es la certeza de quién es Dios. Cuando la palabra de Dios nos dice que oremos con fe, orar con fe no es que entre más personas oremos hay un cúmulo de fe, o que si oro muy duro gritando, ahí hay más fe. Aunque hay que orar fervientemente, y me gusta verlos y quiero verlos orando más fervientemente como lo hacía esta mujer.
Pero orar con fe no tiene que ver tanto con un estado de ánimo, sino con una comprensión de a quién estamos dirigiendo nuestra plegaria. Eso es. ¿A quién estamos dirigiendo nuestra plegaria? La iglesia que Dios desea debe llegar al punto en que puede orar con fe. Yo no deseo, hermanos, que ustedes vivan momentos duros, pero cuando los he vivido creo que he orado desde mis entrañas. Y a veces me pregunto si así debería orar siempre. Y creo que sería más bonito. Pero por eso quiero invitarles que, hermanos, no se pierdan la oportunidad de orar. Cuando Jesús dice que oremos cerrada la puerta, me parece a mí que está bien, porque a veces uno cuando está solito como que es más libre, más espontáneo, ¿cierto? ¿Por qué no lo hace esta semana? ¿Por qué no saca un momento para arrodillarse y orar al Señor? Y no se niegue a hablarle a Jesús todas sus angustias. Esta mujer lo hizo desgarradamente, con mucho dolor. Pidió a Jesús, tenía un dolor. Ella dice, ten misericordia de mi hija. No, dice, ten misericordia de mí. ¿Por qué? Porque ella era la que estaba orando. Su hija no, ella estaba poseída. Señor, a mí me duele ver a mi hija así. Está la realidad de mi hija, Señor. Señor, escúchame, ten misericordia de mí. Y el tener misericordia de ella afectó y bendijo la vida de su hija. Oremos esta semana y digámosle, Señor, ten misericordia de mí. Ten misericordia de mí. Si Dios tiene misericordia de nosotros, ¿eso va a afectar a nuestra familia? Sin duda alguna. Póngase de pie. Señor Dios Todopoderoso, Hijo de David, nuestro Salvador. Al estar en esta mañana, Señor, nos unimos a la intensa oración de esta mujer, que era más creyentes que los mismos doctores de la ley, pero no creyente por su propia capacidad y ni siquiera por el dolor que tenía. El Espíritu Santo la regeneró. Ella escuchó la palabra de Dios, escuchó acerca de Jesús, el testimonio de Jesús, y creyó de una manera tal que ni siquiera Jesús vio a su hija. No la tocó. Y otra cosa, ni siquiera Jesús echó fuera el demonio de él mismo de sus labios de esta mujer, sino que Jesús, a través de la fe, la certeza que ella tuvo, se sintió honrado. Jesús se sintió reconocido como lo que es Él, el Señor y el Salvador. Y creo que ese reconocimiento libera al hombre. Ese reconocimiento salva al hombre. Y no solo a la persona que le duele, sino a los afectados. En esta mañana, Señor, al estar aquí como iglesia, reconocemos que tú eres Dios Salvador, Señor. Y presentamos, Señor, todas nuestras tristezas. Levante su voz en este momento. Preséntele al Señor todas sus tristezas, preocupaciones. Oramos por nuestros hijos, Señor. Oramos por nuestros familiares, por nuestros cónyuges. Oramos por las preocupaciones que emanan de los problemas económicos o de los problemas de salud, las amenazas que rodean nuestras vidas. Señor, ten misericordia de nosotros, porque no nos podemos nosotros ni proteger ni aliviar. Tú eres nuestro Salvador. Qué testimonio tan bonito, Señor. Después de ver un testimonio tan penoso de los líderes religiosos, nos muestras un testimonio bonito de tu obra en los que no son. Los que no son. Y es que tú dices, Señor, que lo que precede a la humillación es la altivez. Y los judíos fueron derrotados, destruidos, humillados y expatriados.
pero los que se humillaron, Señor, los gentiles, los uniste, Señor, en tu reino y ahora somos millones, los que no éramos olivos de ramas silvestres injertadas en la vid verdadera. Gracias, Señor. Salimos de este lugar como tan reconfortados, Señor. Tú eres nuestro Señor y en ti estamos firmes, seguros. Amén. Somos la vid, la iglesia que Dios desea. Una iglesia centrada en la autoridad de las Escrituras, el desarrollo de buenas y sanas relaciones y cuidado pastoral. Queremos que los cristianos piensen bíblicamente y que aborden los desafíos de la vida bajo el poder del Espíritu Santo. Bienvenidos.